El día de hoy hemos meditado el Evangelio de San Lucas, el capítulo 11, versículos de 29 al 32. Y es la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Entonces, pues miren cómo la misma dinámica de la liturgia de la palabra durante el arranque de esta cuaresma, Dios, que es providente, nos va haciendo que nosotros en nuestros ejercicios espirituales, según la temática, vayamos coincidiendo con la misma palabra de Dios y vayamos profundizando. Y ahora toca, ¿no?, a la oración, ¿verdad? Entonces, la oración. Durante el miércoles de ceniza, escuchábamos a que nuestro Señor Jesucristo nos decía, pues, que como invitación para iniciar la cuaresma, que habría que acudir a la oración, al ayuno y la limosna. Estas tres prácticas penitenciales están íntimamente relacionadas unas con otras. Nosotros estamos muy habituados a pensar que estas obras piadosas o buenas para todo cristiano se realizan sobre todo en este tiempo de cuaresma, ¿verdad? La intención de esta catequesis es que descubramos la importancia que tienen estas prácticas penitenciales, oración, ayuno y limosna, en su significado profundo, que lleguemos a comprender lo que significa en la vida de todo cristiano, ¿verdad? No solamente encerrarlas en un tiempo litúrgico. Si pensamos que son prácticas momentáneas o temporales o pasajeras, no llegaremos a descubrir su verdadero sentido y la verdadera fuerza que nos proporciona estas prácticas penitenciales, ya que son medios muy importantes. La oración, el ayuno y la limosna son medios muy importantes en nuestro proceso de conversión, en todo proceso de conversión, pero también son medios importantes para alcanzar una madurez espiritual adecuada. Y la oración, el ayuno y la limosna están íntimamente relacionadas una con otras, ¿verdad? Así como íntimamente están relacionadas las virtudes teologales, que son caridad, las prácticas sociales están íntimamente relacionadas unas con otras. Bien, son entonces medios muy importantes. Nosotros maduramos espiritualmente, maduramos cuando nos convertimos a Dios. Vamos avanzando en nuestro proceso de conversión tanto cuanto nos convertamos a Dios. Y la conversión se realiza gracias a la oración, pero también a través del ayuno y la limosna, entendidos adecuadamente. Entonces, podríamos subrayar que maduramos espiritualmente cuando vamos practicando estas obras penitenciales y nos vamos convirtiendo a Dios. ¿Podría alguien, ¿verdad?, decir que se está convirtiendo a Dios, pero realmente no hacerlo y practicar estas obras penitenciales de manera superficial, ¿verdad? Si son adecuadas y practicadas adecuadamente, entonces nosotros vamos a irnos convirtiendo a Dios y a ir avanzando en nuestro proceso de madurez. Por lo tanto, dicho así, ¿verdad? Estas prácticas penitenciales no son unas prácticas pasajeras. Recordemos esto, no son prácticas pasajeras. Sí se trata de actitudes permanentes que favorecen nuestra conversión a Dios. Entonces, no son prácticas pasajeras. Se nos hace el énfasis. Aún en este tiempo, tenemos con más intensidad que practicarlas, pero no son prácticas pasajeras. La cuaresma, podríamos decir que es un tiempo litúrgico y solamente dura 40 días, ¿verdad? En cambio, debemos entender que siempre tendremos necesidad de volvernos a Dios. Siempre hay esa necesidad. Esto significa que hay que convertirse
todos los días de nuestra vida. La Cuaresma tiene como intención renovar en nosotros la conciencia de nuestra unión con Dios, ¿verdad? Que nos hace ver la necesidad de conversión a través de su palabra y nos indica los caminos para realizarla. Bien, y los caminos para realizar esa conversión, los medios para poder realizar esa conversión es la oración, el ayuno y la limosna. Son los caminos indicados por nuestro Señor Jesucristo para hacer esta tarea de la conversión. Entonces, apoyémonos en la oración, el ayuno y la limosna, pero no las encerremos, ¿verdad? Solamente a la Cuaresma. Podremos en otros momentos y cuando lo veamos necesario, porque el Espíritu Santo que habita en nosotros y somos sensibles a su acción en nosotros, nos va a ir diciendo cuándo sería conveniente ayunar de esto, de aquello otro, que no nos está favoreciendo, que lo necesitamos, nuestra voluntad débil. Entonces, acudamos a estas prácticas penitenciales cuando nuestros... entonces, para hacer un buen proceso de conversión, debemos comprender el sentido genuino, ¿verdad?, de estas prácticas penitenciales. Entonces, ya, aquí podríamos decir, no las vamos a encerrar entonces solamente el tiempo de Cuaresma, porque la conversión es tarea de toda la vida. Necesitamos medios para convertirnos al Señor y entonces están estos por excelencia, la oración, el ayuno y la limosna. De tal forma que aquello que se decía por parte de algún predicador, la vida en la tierra es como una prolongada Cuaresma, ¿verdad? Y nuestra Pascua es cuando pasemos de aquí a la eternidad. Entonces, mientras dura esta Cuaresma, que es la vida terrena, necesitamos entonces de... Ahora, dejando pues esta introducción, porque esto nos va a servir de introducción para mañana y pasado mañana, ¿verdad? Que vamos a reflexionar sobre el ayuno y la limosna. Entonces, pasamos a primer punto. En el primer punto, Jesús enseña a orar a sus discípulos. Bien, entonces, en la obra de nuestra conversión, en la obra de nuestra madurez espiritual, necesitamos tres medios: oración, ayuno y limosna. Y ya decíamos que tienen una unidad y tienen una finalidad. Están íntimamente relacionados cada uno. Oración, ayuno y limosna están íntimamente relacionados, ¿verdad? Y también tienen un fin, y el fin es lograr nuestra madurez espiritual, nuestra conversión. Entonces, decimos que sin la oración no es posible la conversión a Dios. Sin la oración no es posible. Quien diga que se convirtió a Dios sin oración está mintiendo. Entonces, la oración también no solamente nos convierte a Dios, sino que nos mantiene centrados en Dios. Entonces, la comunión con nuestro Señor es gracias a la oración, ¿verdad? Y gracias a la oración es posible no solamente la conversión, nuestra perseverancia a Dios, sino que también es posible nuestra madurez espiritual, gracias a la oración. Vean entonces, la oración es el punto de partida, nos lleva a hacer la tarea de la conversión, nos mantiene en la perseverancia y además nos lleva a madurar espiritualmente. No podemos dejar entonces este tanque de oxígeno espiritual sin el... No llegamos a ninguna parte y nos asfixiamos, nos morimos en el camino, ¿verdad? Y el tanque espiritual es la oración. Bien, cada uno de nosotros tiene una experiencia muy particular en nuestra vida cristiana de vida de oración, ¿verdad? Alguien nos enseñó, quizá ya nosotros conocimos las modalidades o quizá nos casamos inconscientemente con una sola modalidad de oración porque nadie nos enseñó las demás modalidades de oración. Bien, pero quiero decir que gracias a Dios tenemos un regalo que Dios nos dio a través del Padre Ignacio Larrañaga, que es Talleres de Oración y Vida. Si ustedes no han hecho un taller de oración y vida,
yo se los recomiendo ampliamente. Yo lo hice al iniciar mi formación en el seminario y no conocía yo sinceramente las modalidades de oración. Yo solamente conocía la modalidad que comúnmente se enseña, ¿verdad? La de petición, ¿verdad? Mi mamá me enseñó a orar y la oración era de petición, algunas veces de acción de gracia, pero conozcamos a través de talleres de oración y vida las otras modalidades de oración para enriquecer nuestra vida cristiana. Y en algunas modalidades entonces nos enseña la oración verbal, la oración guiada, la oración de silencio, la oración de contemplación. Entonces, bueno, cada uno de nosotros tiene una experiencia muy particular de vida de oración y a veces, así como nos enseñaron esa modalidad de oración, nosotros también enseñamos a otras personas, parientes, amigos, a orar. Y eso es muy bueno. Entonces, aprendemos a orar. ¿Saben cómo aprendemos a orar? A orar se aprende orando. Ahora, nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a orar orando Él mismo, ¿verdad? Y dice en Lucas 6:12, y pasó la noche en oración. Imagínense ustedes contemplando esa escena ahí entre las ramas de los olivos, allá a lo lejos nuestro Señor Jesucristo orando, arriba en la bóveda celeste las estrellas brillando y los rayos de la luna que pasan entre las ramas y se ve la silueta de nuestro Señor Jesucristo pues ahí en oración. Qué impactante, ¿verdad? Pero nuestro maestro de vida espiritual es nuestro Señor Jesucristo. Nos enseña a orar orando, nos enseña a amar amando, nos enseña a servir sirviendo, nos enseña a perdonar perdonando. Antes de pedirnos Él, de enseñarnos, ustedes oran así, Él enseñó con su propia vida. Entonces, subió al monte, dice el Evangelio de San Mateo, el capítulo 14, 23. Antes de su pasión, ¿verdad? También Él se retiró y oró intensamente. Ahí vemos, se prepara para ese momento crucial y nos enseña que para los momentos cruciales, para los momentos de prueba, nosotros no podemos soltarnos de Dios en la oración. Quien se suelta de la oración se suelta de la mano poderosa de Dios, y quien se suelta de la mano de Dios sucumbe. Entonces, Lucas 22, 39, 46, ¿verdad? Ahí vemos a nuestro Señor Jesucristo orando en el huerto del Getsemaní. Qué impactante también entre luces y sombras, ¿verdad? Una espesa noche, por supuesto, en donde no alcanza a llegar los rayos de la luna, nuestro Señor Jesucristo orando. Y a lo lejos quizá Simón, Pedro, Santiago y Juan escuchan los gemidos, ¿verdad? Pero el sueño les gana. Impactante también esa escena. Entonces, también nuestro Señor Jesucristo nos enseña, y hoy hemos hecho referencia a ello, la oración del Padre Nuestro. Ahí vemos que nos enseña cómo hay que dirigirse a nuestro Padre Celestial. Lucas 11, versículo 1, Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro, versículo 1 y siguiente, ¿verdad? Bien, en una breve catequesis como esta que estamos dando, queridos hermanos, ¿verdad? Por supuesto que no podemos agotar todo lo que deberíamos de saber sobre la oración. Vamos a tomar solamente como quien va a la fuente y toma con un recipiente, por muy grande que sea, agua, pero es muy poquito. Por muy grande, por mucho que nosotros traigamos de esa fuente, es muy poquito en comparación con lo que se queda. Entonces, por caridad, no vayan ustedes a decir, ay, es que hubiera dicho esto y aquello otro. Pues, perdónenme, soy como, soy corto, no soy tan profundo. Le he pedido al Señor el don del Espíritu Santo. Vamos a subrayar quizá algunos elementos que ustedes ya tienen muy presentes. Les vamos a recordar quizá algunos otros y quizá alguna luz, porque con su actitud que tienen siempre de discípulos, ¿verdad? Quizá el Señor con su Espíritu Santo algo les va a soplar
darle importancia a la oración en este tiempo de Cuaresma y hacer esos desiertos personales tan fecundos para poder revisar nuestra vida y encontrar las luces que necesitamos para hacer Pascua. Entonces, continuando, decimos, sin embargo, yo en esta catequesis quiero poner de relieve una cosa. Todos, cuando oramos, somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. No solamente somos discípulos porque repetimos las palabras que nos enseñó la oración del Padre Nuestro. Somos sus discípulos aun cuando no utilizamos las palabras que Él nos enseñó. Pero quien escucha al Maestro, en los evangelios escuchamos al Maestro y se fue a la montaña a hacer oración y pasó toda la noche en oración y estuvo en oración intensa, ¿verdad? Entonces, y ustedes cuando oren así, nos dice entonces en el evangelio, ¿quién escucha al Maestro que ora, aprende a orar, ¿verdad? Sin importar, pues, que nosotros repitamos la oración del Padre, que es el modelo de toda oración, pero todo discípulo está llamado a imitar a su maestro y a aprender de su maestro. Entonces, aprendamos a orar. Y esto es de San Agustín. Quien escucha al maestro que ora, aprende a orar. San Agustín, ¿verdad? Entonces, el final de este camino que hemos iniciado, ¿verdad? El final de este camino se pierde en Dios. En Dios se alcanza la meta, en Dios. Entonces, ahí concluye este camino. Y este camino solo lo ha caminado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Este camino solamente Él lo ha caminado, de ida, de regreso. Entonces, es importante que nosotros nos dejemos conducir por nuestro Señor Jesucristo, que imitemos a nuestro Señor Jesucristo, que fijemos nuestros ojos en Él, ¿verdad? Es necesario entonces poner nuestra mano en la suya y dejarnos conducir por Él en nuestra vida espiritual. Aprendamos de Él. Él le dio mucha importancia a la oración, aun cuando tenía muchas cosas que hacer, una jornada intensa, ¿verdad? Aun cuando suponemos que hay cansancio después de la jornada, Él no deja de acudir a la cita, la oración. Hermoso es, ¿verdad? Y muy digno de subrayarse cuando encontramos un sacerdote que no deja de orar. Y yo quiero hacer referencia a los padres que yo he tenido, son personas de oración, pero el padre Oscar de verdad es un hombre fuera de serie, un hombre de Dios. Fui su formador en el seminario, lo vi siguiendo a su maestro, imitando a su maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Lo he visto, lo veía yo y desde que llegó él me dijo, Padre, no habrá ningún problema que en las noches yo baje al Santísimo a hacer oración. Me dijo, tú todo el tiempo que quieras, el Señor es tuyo y tú y Él, y yo no me meteré ahí jamás, ¿verdad? Haz oración. Y esto porque el pobre, pues, cuando el mundo o cuando estamos metidos en la carne, ¿verdad? Se burlan de los que oran, y él se encontró con la cruz, y es increíble, ¿verdad? Que así sea, pero se encontró con la cruz en el mismo seminario. Se burlaban de él, decían que estaba loco, que mejor se fuera de monje, que etcétera, etcétera. Bien, entonces, una persona que ora se le nota en su forma de comportarse, de relacionarse, de servir, de convivir. Una persona que ora es ganancia para la iglesia, es luz para la iglesia, anima a la iglesia, edifica el reino. Entonces, una persona que ora es prudente, si en verdad, no que reza, que ora, ¿verdad? Entonces, un esposo que ora
también es un esposo que santifica su matrimonio. Una esposa que ora santifica su matrimonio. En la comunidad me he encontrado mujeres orantes. Gracias a Dios sí las hay. Son para rayos. Y son mujeres que se nota que oran no porque las haya visto, sino por los frutos de su oración. Son mujeres prudentes. Son mujeres que cuando alguien está hablando de alguna persona, callan y con mucha prudencia evitan seguir hablando si es que se está hablando mal de alguna persona, ¿verdad? Se nota la mano de Dios, la acción del Espíritu Santo en esas personas orantes. Una persona que ora es una persona entonces que ha sido tocada por Dios. Entonces, seamos personas orantes. A la oración, entonces, no solamente vayamos ahorita, ¿verdad? A la oración hay que ir siempre, siempre, y no solamente ahorita que es Cuaresma. Bien, orar significa entonces hablar con Dios, ¿verdad? Y diría más, orar significa encontrarse con un Dios vivo, encontrarse con Jesucristo y entrar a través de Jesucristo en comunión con el Padre. Orar significa hablar al Padre, pero también escuchar al Padre en el Hijo, ¿verdad? Bien, entonces Jesucristo es quien nos enseña a entrar en comunión con el Padre. Y siempre que vayamos a la oración, pidamos el don del Espíritu Santo. Siempre invoquemos al Espíritu Santo. Y cuando nos dirijamos al Padre, que sea en el nombre del Hijo, movidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Nuestro Señor Jesucristo es el puente, es el medio que nos lleva a entrar en comunión con el Padre, ¿verdad? Entonces, es necesario sobre todo comprender la importancia que tiene la oración en nuestra vida cristiana, la oración en cada hombre, la dignidad de la oración. Cuando una persona esté orando, hay que tener mucho respeto, hay que respetar la dignidad de la oración, y si sabemos lo que significa la oración, hay que tratar de no interrumpir, por supuesto, ¿verdad? Entonces, no seamos piedra de tropiezo. La iglesia llega lejos, llega muy lejos, gracias a las personas que oran. Gracias a las personas que oran. Llegan tan lejos como llegan lejos los orantes. Entonces, donde quiera que estemos, siempre oremos. Y no solamente sale ganando nuestra familia, sale ganando la iglesia. Entonces, seamos personas orantes. Bien, eso en un primer momento. Entonces, pasamos al segundo momento de la catequesis, la plegaria del Padre Nuestro. Entonces, hoy hemos escuchado en el Evangelio, el capítulo 11, versículo 29 al 32 de San Lucas, que, perdón, me equivoqué. Hoy es martes. Hoy es martes, sí. Es el capítulo 20, es San Mateo, el capítulo 6, versículo del 7 al 15, ¿verdad? Entonces, aquí en este evangelio vemos que nuestro Señor Jesucristo le enseña a los discípulos a orar y les entrega el Padre Nuestro. Pero también nos hace algunas recomendaciones. Cuando ustedes oren, no hablen mucho, ¿verdad? Como los paganos. No, por favor, no los imiten, porque el Padre ya sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Pero ustedes oren así. Y nos dice cómo tenemos que orar. Entonces, es necesario orar basándose en este concepto de oración y acatando estas indicaciones que nuestro Señor Jesucristo nos da para cuando vayamos a orar. Entonces, cuando los discípulos
pidieron a nuestro Señor Jesucristo: Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Él respondió pronunciando las palabras del Padre Nuestro, creando así un modelo concreto de oración, y al mismo tiempo es un modelo universal, válido para los hombres de todos los tiempos y de todas las culturas, la oración del Padre Nuestro. De hecho, todo lo que se puede y se debe decir a nuestro Padre Celestial está encerrado en estas 7 peticiones. Por eso, todo lo que se le podría decir y pedir está encerrado en estas peticiones concretas. Y ya les había dicho, realmente dicen los estudiosos de la Sagrada Escritura que solamente son 6, pero San Agustín, para enumerar 7, por la memotecnia, ¿verdad? El 7 es número perfecto. Entonces, la última petición la dividió en 2, y entonces así surgen 7, porque 7 es lo perfecto, es únicamente lo que tenemos que pedir al Señor, porque esto es lo que en verdad necesitamos. Entonces, hay en estas peticiones una extraordinaria sencillez. Un niño las aprende fácilmente y a la vez con tal profundidad puede durante toda la vida tenerlas muy presentes. No importa en la etapa de vida en la que nos encontremos, siempre vamos, que meditemos las peticiones del Padre Nuestro, vamos a descubrir cosas nuevas en ellas y veremos qué es exactamente lo que necesitamos, ¿verdad? Bien. Cuando Cristo respondió a la pregunta de los discípulos, enséñanos a orar, entonces pronuncia estas palabras. Y no solamente decíamos que enseña con las palabras, sino que también nos enseña a través de estas palabras a confiar y abrirnos totalmente en un coloquio con nuestro Padre Celestial, como habla un niño con su padre, ¿verdad? Entonces, así nos enseña nuestro Señor Jesucristo a relacionarnos con nuestro Padre Celestial con tanta confianza como tiene confianza un pequeño con su papá. Entonces, todo debe de hacerse, todas estas peticiones deben de hacerse con confianza, con confianza. Y por eso es muy importante que personalicemos la relación que nosotros tenemos con nuestro Padre de sangre, de carne, ¿verdad? Con nuestro progenitor. Pero si está la imagen paternal dañada en nosotros, es muy importante que entonces detengamos nuestra atención en este Padre, que nuestro Padre Celestial, que es un Padre que a través de su Hijo Jesucristo nos demuestra un amor fiel, incondicional, un amor que se da hasta el extremo, un amor que no alcanza a comprender nuestra razón humana. Entonces, es un Padre rico en misericordia. Como nos narra la parábola del Hijo Pródigo, Lucas capítulo 15. Es un Padre que siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Es un Padre que no se da por vencido, ¿verdad? De recuperarnos para Él, ¿no? Que no se cansa de buscarnos. Es un Padre que no se cansa de perdonarnos. No se cansa de darnos otra oportunidad. Entonces, es muy importante que nosotros sanemos la imagen que tenemos de Padre, ¿verdad? Y deteniendo pues nuestra mirada en este Padre Celestial, viendo lo que ha hecho en nuestro pasado y en nuestro presente, y llegar a la conclusión: caray, me ha dado mucho, y por otra parte le he dado muy poco. Entonces, por lo tanto, es un Padre que tiene amor por mí, que me ama, a pesar de todo, me ama, y me lo ha dicho en mi historia, en acontecimientos concretos y a través de personas concretas. Entonces, así se va purificando nuestra imagen de Padre, nuestra concepción de Padre se va restaurando, y así hasta que nosotros lleguemos a tener
una relación íntima con este Padre, ¿verdad? A través de su Hijo Jesucristo. Una oración, entonces, así, ¿verdad? Es efectiva y es afectiva. Y es cuando alcanza mucho fruto, o sea, se saca mucho fruto de la oración, cuando es efectiva y afectiva. Y aun cuando a veces no nos salgan las palabras, porque estamos cansados, porque estamos en estado de aridez. El estado de aridez espiritual es cuando no nos habla espiritual, la palabra no nos dice nada, la oración no nos dice nada, como que nos sentimos solos, como que nos sentimos, ahí permanecemos, aun cuando nuestros sentidos estén bloqueados. Es la noche oscura del alma, y cuando el Padre Celestial, cuando nuestro esfuerzo, ¿verdad? Estamos ahí todo. Entonces, se sacan en nuestra vida. José Melo, si puedes apagar gracias. Entonces, bien. A través de la oración, entonces, entramos en comunión con este Padre Celestial, la comunión que comienza en nuestro interior. Y así, la oración que comienza en nuestro interior con Él nos va a llevar poco a poco a la comunión con los demás, o a mantener la comunión con los demás, porque el fruto con Dios es la comunión con nuestros hermanos. Nadie podría decir que está en comunión con Dios, pero no está en comunión con su hermano. Entonces, ahí la oración está fallando, ¿verdad? Personas que se pelearon con la vieja, se pelearon con los hijos, y se pelearon también con el párroco, y se pelearon con los hermanos de la pequeña comunidad, y en un día, y dicen, caray, todo el mundo está en mi contra. ¿Por qué no decimos, pero qué me está pasando? ¿Sí? Me está faltando algo, me está pasando, porque si todo el mundo, me he peleado ya con todo el mundo, algo está pasando conmigo, algo no está bien. Entonces, la persona que ora no solamente entra en comunión con Dios, sino también en comunión con los hermanos. Y esto es también en la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro es una oración que nos compromete a vivir en comunidad. No podemos estar solos. Nuestra vida cristiana se vive en comunidad. Y aunque estemos solos, sabemos que no estamos solos, estamos en comunidad, insertados en comunidad. Por eso, Padre Nuestro, danos hoy, perdónanos, libéranos, ¿verdad? No nos dejes caer en tentación. Danos, ¿verdad? Entonces, se dice en comunidad. Entonces, es otra de las cosas que podríamos subrayar de la oración del Padre Nuestro, que es una oración que se dirige a Dios, y aunque esté yo solo, pero en nombre de la comunidad. Entonces, la oración del Padre Nuestro marca un camino hacia Dios y hacia los hermanos, un camino de comunión hacia Dios, porque si lo hacemos, ¿verdad? Recordando el significado del Abba, Padre, Padre mío, entonces Jesucristo, nuestro Señor, quiere que entremos en íntima comunión con nuestro Padre Celestial, como Él tuvo y tiene esa comunión con nuestro Padre Celestial. Así también quiere que nosotros estemos en comunión con nuestro Padre Celestial. Pero también es un camino de comunión con el hermano, porque la oración del Padre Nuestro, además de pedir por las necesidades, danos nuestro pan, ¿verdad? Perdónanos, y la oración de intercesión para que nos perdone, para que abra las compuertas de la misericordia y todos experimenten. Pero también, y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos. Y ahí nos compromete entonces a la reconciliación con el hermano. Entonces, la oración del Padre Nuestro es un camino de comunión hacia Dios y hacia el hermano, ¿verdad? Entonces, en esta oración quedan abrazados todos en Dios, ¿verdad? Todos en el amor de Dios, en la misericordia de Dios. Entonces, la oración del Padre Nuestro vemos que aquí hay una
al reconocerlo como Padre de todos, ¿verdad? Paternidad universal. Entonces, la paternidad universal de Dios, Padre nuestro, ese Padre de todos. Entonces, de aquí nace esta es la fuente de la fraternidad universal. Si es Padre de todos, entonces fraternidad. Todos son mis hermanos. Todos, a todos los debo de ver como hermanos, a todos, ¿verdad? Bien, entonces, y así nosotros concluimos con esta oración del Padre Nuestro. Nos lleva a la comunión con Dios y a la comunión con nuestros hermanos. Bien, hermanos, entonces, recogemos algunas luces, ¿verdad? ¿Qué luces me da esta catequesis para mi vida cristiana? Adelante, 3 o 4 que quieran participar. Y mientras participan, yo me encamino a Casa Santana. Tengo otra catequesis con los de dinámicas matrimoniales. Adelante, hermanos. ¿Qué luces me llevo de esta catequesis? ¿Ya se durmieron? No. No, En el Padre estamos Nuestro, buscando la luz. en el Padre Nuestro, Él nos dice que nos ha perdonado, como quien dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Para mí eso es hermoso, porque pues al ser pecadora, sé que Él ya me ha perdonado. Eso me lo está diciendo el Padre Nuestro. Bien. Padre, Sí. yo la enseñanza que me llevo es lo que nos dijo, que son medios para alcanzar la madurez espiritual y que son para toda la vida. Por lo regular, siempre decimos que ahorita que es la Cuaresma es tiempo de ayuno, pero aquí es para toda la vida. Siempre podemos ayudar, siempre podemos orar y eso me ayuda muchísimo. Gracias. Saber que Excelente. puedo orar y ayunar en cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, me ganó el comentario, pero bueno, tengo más también, que pues se aprende a orar, orando como nos dijo, y también a amar, amando. Eso me gustó mucho, y a servir, sirviendo. Y bueno, pues son también frutos precisamente de la oración, el amar, el servir, pues son los frutos que también nos deja la oración. Entonces, pues con esas prácticas constantes de esos medios para estar y llegar a nuestro Señor, pues es la oración, el ayuno y la limosna, pero la práctica deben ser permanentes, constantes. Muchas gracias. ¿Alguien más? Padre, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Mire, yo creo que la luz que encuentro y que me da todos los días el Señor es pues exactamente a través de la luz, porque a través de la oración me fortalece, la oración me enseña, y la oración me ayuda a perdonar y me ayuda a ver me costó mucho trabajo entender y ver a mis hermanos como hermanos, y a través de la catequesis desde el año, bueno, ya de un tiempo para atrás empiezo a ver a mis hermanos como hermanos, porque usted bien lo dice, ¿no? A través del Padre Nuestro, todos, el Padre, todo es de todos, y tienen que ser mis hermanos, y creo que es lo que me llevo, Padre, con más fortaleza, y me enseña, además con oración, a vivir en paz y con más tranquilidad. Excelente. Muy bien, Miguel. Gracias, Padre.
Muchas gracias, Miguel. ¿Alguien más? Yo por acá tengo una luz, Padre. Espero que haya logrado recapitular algo importante el día de hoy. Estoy muy deseoso de ello. Ser perseverante en la oración y en el ayuno para encontrarme en Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo, no solo en la Cuaresma, sino a lo largo de mi vida terrena. Muy bien. Excelente. Gracias, Padre. Buenas noches, yo padre. Buenas noches a todos. Bueno, me encantó. Muchísimas gracias por esta catequesis que nos acaba de dar. De verdad que me dio muchas luces y me hace ver el valor de la oración, el tener ese encuentro diariamente con nuestro Padre, en nombre de Jesús, movidos por el Espíritu Santo. Ahora sí que, como dijo usted, ¿verdad? Es el motor que nos lleva a la conversión, al convertirnos cada día y es pues, eso es lo más importante, la oración, para poder mantenernos, para poder caminar en este camino que pues es una lucha, ¿verdad? Y hay que aprender del gran maestro, como dijo usted, de nuestro Señor Jesucristo, que pues se apartaba para orar, que pasaba las noches orando y siempre encontrándose, ¿verdad? Con su Padre. Gracias, Padre. Muchísimas gracias, Lili. Muchas gracias, Linda. ¿Alguien más? Pues lo iba a decir, que sin la oración no es posible la conversión. No es, Juanita, sin oración no es posible la conversión. Ay, lo bien que escucha, Padre. Pues sí, sí tiene buen oído. No, pero qué barbaridad. Es párroco. Párroco tiene que tener buen oído. ¿Alguien más? Pues para mí en la oración y en la intimidad con el Señor es, para mí en lo personal, es como la renovación de los votos matrimoniales. Es una promesa de diario de hacerme presente en el Señor y que el Señor, permitirle al Señor que se haga presente en mí, en mi vida, y que por medio de Él yo dé el amor que Él me da a mí. Muchas gracias, Carlita. Bueno, hermanos. Para mí. Sí, Dulce. La oración para mí es el alimento del alma, la que nos da la fortaleza para seguir el camino de la conversión. Es entrar en la intimidad con Dios, sentirnos unidos a Él a través de la oración. Es todo, Padre. Muchísimas gracias. Y eso es importante que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de la oración entrar en comunión con el Padre. Pero comunión con el Padre es la comunión con el hermano. Y la oración de ahí se transforma en fuente para poder ir a encontrarse con el hermano, a servir al hermano. Sí. Bien. Pues hermanos, muchísimas gracias por este compartir, por estas luces, porque enriquece muchísimo la catequesis. Y a través de ustedes, pues el Espíritu Santo va actuando y nos va haciendo ver cuáles son los elementos esenciales que no hay que perder de vista ni olvidar. Recuerden, la vida cristiana aquí en la tierra es una prolongada cuaresma. Vamos de prueba en prueba, estamos solos y el Señor nos propone como medio para poder llegar a la otra orilla la oración. No descuidemos nuestra relación con Dios para no descuidar la comunión con el hermano. El Señor esté con ustedes. Gracias. Espíritu. El Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Amén.